Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desvelamos los secretos del corazón y las historias que nos mueven. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha hecho suspirar a miles y ha encendido las redes sociales, los gestos románticos, la pasión y, por supuesto, un amor que trasciende fronteras. Hoy vamos a hablar de un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, Can Yaman, y de un supuesto confesión de amor a su colega y expareja, la talentosa Demet Özdemir. Pero ojo, no es una simple confesión, es una que abarca todos los idiomas. ¿Están listos para este viaje lleno de romance, intriga y quizás un poquito de sorpresa? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a crecer y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prepárense porque esto se pone bueno. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que ha escalado hasta Hollywood, es conocido no solo por su carisma arrollador y su físico de infarto, sino también por su intensidad en cada proyecto que emprende. Su presencia en pantalla es magnética, capaz de cautivar a audiencias de todas las edades y procedencias. Pero más allá de su talento actoral y su impactante físico, lo que realmente ha capturado la atención del público es su vida personal, que a menudo se ha convertido en tema de intensas especulaciones y fervientes rumores, especialmente en lo que respecta a sus relaciones amorosas. Y sin lugar a dudas, uno de los romances más comentados y seguidos fue el que mantuvo con la talentosa actriz Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, tan genuina, que era sencillamente imposible para los miles de seguidores de la serie no fantasear con que esa profunda conexión trascendiera el ámbito de la ficción y se manifestara en la vida real. Y para muchos de ellos, así sucedió. Durante el intenso periodo de rodaje de Erkenci, Can y Demet se transformaron rápidamente en la pareja del momento, la pareja de moda. Cada publicación que compartían en sus respectivas redes sociales, cada entrevista conjunta que concedían, cada mirada cómplice que intercambiaban en público, todo ello sin excepción, alimentaba la llama de la esperanza y la ilusión de sus seguidores más románticos, aquellos que anhelaban ver a sus ídolos felices en la vida real. Se les veía juntos fuera de los sets de filmación, compartiendo momentos que parecían sacados directamente de un guión cinematográfico, de una historia de amor idílica. Y, de repente, ¡boom! Las noticias de su romance salieron a la luz pública, confirmando de manera oficial lo que muchos ya sospechaban, lo que tantos deseaban. El mundo entero de los fans de las series turcas se revolucionó de emoción, y Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron instantáneamente en un fenómeno mediático de proporciones globales, eclipsando incluso a muchas parejas de Hollywood. Sin embargo, como suele suceder con las relaciones de las celebridades en el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones de este calibre a menudo tienen un ciclo de vida intenso, apasionado y, a veces, lamentablemente, fugaz. Tras unos meses de una relación que acaparaba titulares y fascinaba a millones, los rumores de una posible separación comenzaron a circular sigilosamente por los medios y las redes sociales. Poco tiempo después, la pareja confirmó oficialmente su ruptura, un anuncio que para muchos de sus seguidores más leales, supuso un duro golpe. Aunque ambos actores siempre han demostrado un admirable profesionalismo y han mantenido un respeto mutuo, para aquellos fans que se habían encariñado tanto con ellos, que habían invertido emocionalmente en su relación, fue como si hubieran perdido a su pareja favorita no solo de la ficción, sino también de la vida real. El desamor de los fans se hizo palpable. Ahora, la pregunta del millón, la que ha estado resonando en los oídos de todos y avivando las llamas de la especulación, es, ¿qué hay de esa supuesta confesión de amor en todos los idiomas? Este rumor ha estado circulando incansablemente por las redes sociales, alimentado por la imaginación de los seguidores más apasionados y por algunos medios de comunicación sensacionalistas que buscan desesperadamente la primicia. Se dice, se comenta, se susurra que Can Yaman, en un arrebato de amor desbordante, de nostalgia profunda, o quizás como un gesto simbólico destinado a demostrar la magnitud insondable de sus sentimientos, habría pronunciado las palabras «te amo» a Demet Özdemir en una multitud de idiomas distintos. Imaginen la escena, la potencia de esa imagen, un torrente de palabras cargadas de cariño, cada una con su propia melodía única, su propia cultura intrínseca, su propia historia, pero todas ellas, absolutamente todas, compartiendo el mismo significado profundo y universal: te amo.
Por supuesto, como creadores de contenido responsables y conscientes, debemos siempre mantener una actitud cautelosa y crítica ante la información que circula sin cesar en el vasto y a menudo engañoso universo de Internet. No siempre, ni mucho menos, todo lo que leemos en línea es 100% veraz o fiel a la realidad. Sin embargo, considerando la personalidad apasionada, impulsiva y abiertamente expresiva de Can Yaman, un hombre conocido por su intensidad y su franca demostración de emociones, no sería del todo descabellado, ni mucho menos inverosímil, pensar que podría ser perfectamente capaz de concebir y ejecutar un gesto tan romántico, tan grandilocuente, tan teatral. Él mismo ha demostrado en innumerables ocasiones su extraordinaria capacidad para emocionar a su audiencia y para expresar sus sentimientos de una manera completamente abierta y sin filtros. Can Yaman no es un hombre que se guarde las cosas para sí mismo, si siente algo con fuerza, lo expresa con todas sus ganas, con toda su alma. Pensemos por un instante en la magnitud, en la trascendencia, de un gesto de esta naturaleza. Decir te amo en español, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en ruso, en árabe, y por supuesto, y esto es fundamental, en turco también. Cada idioma lleva consigo una rica historia, una forma particular de entender y percibir el mundo, y al conjugar el verbo amar en la diversidad de todas esas lenguas, Can estaría transmitiendo un mensaje poderoso, que su amor por Demet es verdaderamente universal, que no conoce barreras geográficas, ni culturales, ni idiomáticas, ni de ningún tipo. Sería una declaración de amor sin precedentes en la historia de las celebridades, un acto que trascendería con creces el simple concepto de noviazgo y se elevaría para convertirse en una leyenda romántica digna de los cuentos de hadas modernos. Recordemos que ambos actores son figuras de una popularidad internacional abrumadora, gracias en gran parte al alcance global y a la inmensa difusión que tienen las producciones turcas en la actualidad. Millones y millones de personas en todos los rincones del planeta siguen atentamente sus carreras, sus vidas personales, sus historias. Una confesión de amor de esta envergadura, articulada en tantos idiomas distintos, sin duda habría resonado con una fuerza inaudita en cada rincón del globo terráqueo donde sus rostros son reconocidos y admirados. Sería, sin duda, un regalo invaluable para sus innumerables fans, una confirmación tangible de que la mágica conexión que experimentaron en Nerkensicus no se quedó confinada únicamente a la pantalla. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿dónde y cómo nace este rumor, esta especulación que ha cobrado tanta fuerza? A menudo estas historias fascinantes surgen de pequeños fragmentos de entrevistas, de comentarios sutiles y aparentemente inocentes, de interpretaciones creativas por parte de los fans más fervientes. Es perfectamente posible que Can Yaman haya hecho alguna mención, en alguna entrevista, sobre su interés en aprender frases en diferentes idiomas para poder comunicarse de manera más efectiva y cercana con su creciente base de fans internacionales. Y que esa idea general, esa anécdota sobre el aprendizaje de idiomas, se haya transformado, en la mente fértil de algunos, en una confesión romántica dirigida específicamente a Demet. O quizás en alguna publicación en redes sociales o en un comentario casual, haya empleado frases en varios idiomas que con el tiempo y la interpretación apasionada, hayan sido percibidas y magnificadas como un mensaje codificado para ella. Lo que sí es absolutamente innegable, lo que nadie puede discutir, es la conexión especial, casi eléctrica, que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir. La química que desprendían en pantalla era tan evidente, tan poderosa, que era imposible ignorarla. Y esa es una cualidad que el público, en su sabiduría colectiva, capta de inmediato. Cuando dos actores conectan de esa manera tan profunda y genuina, la audiencia se enamora perdidamente de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Y los fans, al presenciar esa chispa inconfundible, a menudo desean con todas sus fuerzas que ese amor perdure para siempre, que se consolide. Por eso cualquier indicio, cualquier rumor, cualquier posible gesto, por pequeño que sea, se amplifica exponencialmente y se convierte, para muchos, en una gran historia de amor. Si nos detenemos a imaginar a Can Yaman, con toda su energía característica y su pasión desbordante, dedicando tiempo y esfuerzo a aprender y pronunciar con devoción las palabras «te amo» en tantos idiomas diferentes, la imagen mental es verdaderamente cautivadora y conmovedora. Podríamos visualizarlo practicando en la intimidad de su hogar, consultando diccionarios, pidiendo ayuda a amigos nativos de diferentes países, todo con el único y noble propósito de hacer sentir a Demet como la mujer más especial del mundo. Sería un acto de dedicación absoluta, de profunda admiración y de amor incondicional. Y si esta confesión de haber ocurrido tuvo lugar en un momento especialmente significativo de su relación,
sin duda habría sido la guinda del pastel para innumerables admiradores que soñaban con un final de cuento de hadas para ellos. Por otro lado, es crucial recordar y tener siempre presente que las relaciones personales de las figuras públicas son, en última instancia, personales. Lo que sucede íntimamente entre dos personas, las complejidades y las sutilezas de su amor, sus confesiones más privadas, sus desilusiones y sus rupturas, son aspectos de su vida que solo ellos dos conocen verdaderamente en su totalidad. Los rumores y las especulaciones, si bien forman parte intrínseca del juego mediático y de la curiosidad del público, no siempre reflejan la complejidad y la verdad completa de una situación. Es totalmente plausible que la historia de la confesión de amor en todos los idiomas sea, en parte, una bella y romántica fantasía construida meticulosamente por los fans a lo largo del tiempo, o quizás sea una verdad parcial que, con el paso del tiempo y la amplificación mediática, ha sido magnificada de manera considerable. Sea cual sea la verdad última y definitiva, este rumor particular nos habla de algo muy profundo y universal, el inmenso poder del amor y la conexión humana. Nos demuestra de manera elocuente cómo las historias de romance protagonizadas por figuras públicas pueden inspirar, conmover y cautivar a miles, incluso millones, de personas alrededor del mundo. Can Yaman y Demet Özdemir, gracias a su carisma innato y a la palpable conexión que compartieron, se convirtieron en un faro, en un referente para muchos fans que buscan esa chispa de romanticismo, esa magia, en sus propias vidas. Y si hipotéticamente Can Yaman realmente tuvo la nobleza y la pasión de confesar su amor a Demet en todos los idiomas del mundo, sería sin duda un testimonio poderoso y elocuente de la intensidad de sus sentimientos, de la profundidad de su conexión. Sería una declaración de amor que, sin lugar a dudas, quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva de los seguidores de ambos artistas. Un acto que trasciende las meras palabras y se erige como un símbolo perdurable de un amor que en su audacia, intentó conquistar el mundo entero, idioma tras idioma, frontera tras frontera. En resumen, queridos amigos, hemos navegado juntos por las apasionantes aguas del romance, la fama internacional y los siempre intrigantes rumores que rodean a dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. La supuesta confesión de amor en todos los idiomas, aunque aún no haya sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas, es un reflejo fascinante de la enorme fascinación que esta pareja generó en su momento y de la intensidad palpable que se percibe en la personalidad arrolladora de Can Yaman. Ya sea que este gesto haya sido un acto real de devoción o una bella y poética historia tejida con esmero por la imaginación de los fans, este relato nos deja reflexionando sobre el poder transformador de las palabras y la universalidad del sentimiento amoroso, un lenguaje que en su esencia, todos comprendemos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al corazón del mundo de las celebridades y el romance, un tema que sin duda, nos toca a todos de alguna manera. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre esta cautivadora historia. ¿Creen que Can Yaman es realmente capaz de un gesto tan romántico y grandioso? ¿Qué otros gestos de amor protagonizados por famosos les han impactado o conmovido profundamente? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha encantado crearlo, no olviden darle ese súper me gusta, que tanto nos motiva a seguir adelante y a traerles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todas aquellas personas que saben que disfrutan de este tipo de historias, para que más gente se una a nuestra creciente comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y debates. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.